Seguimos, no lo quiero hacer esperar, es un buen amigo. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Disculpa, no estamos hablando de política, como que se fue la señal. Vamos a seguir hablando de política después de un rato, pero hoy hablemos del tema economía, Alberto. Con dos preguntas arranco yo, una y una. Tratado con China, tus reflexiones al respecto. ¿Conviene al Ecuador? ¿Es positivo para el Ecuador? Y dos, la posible reforma tributaria que tiene muy contenta a la gente porque he hablado con entrevistas y con en las calles, sobre todo a la clase media, porque la hace respirar de nuevo. Pensé que por ahí me salió un amigo economista diciéndome que no estaba bien. Ok, las dos preguntas para Alberto Acosta y así vamos haciendo, como siempre, una entrevista rápida y didáctica, querido amigo. A ver, sobre el tema del tratado con China, es una excelente noticia, una gran oportunidad para el Ecuador. Hay que recordar que el mercado chino es el segundo mercado en importancia para el Ecuador, si hablamos de exportaciones totales. Si hablamos de exportaciones no petroleras, es el principal mercado de las exportaciones ecuatorianas. Estamos hablando que exportamos a China 5.800 millones de dólares. Es el principal comprador de camarón. El 67% del camarón va a la China, el comprador del cobre. Es decir, es un mercado gigantesco. Entonces hay algunos beneficios de tener este acuerdo comercial y es una excelente noticia que se esté alcanzando este acuerdo, porque primero nos va a permitir alcanzar economías de escala, pensar en producir para un mercado de 1.400 millones de consumidores. Eso es un beneficio gigantesco para el país. Genera muchísimas oportunidades en los sectores agroexportadores principalmente. Segundo, nos va a permitir también los beneficios de la especialización. Se alcanza una mayor competitividad porque vamos a tener acceso a materias primas más baratas. Hay que recordar que China es un importante proveedor de materias primas, de bienes de capital, de maquinarias, de equipos. Con el acuerdo comercial también tenemos un acceso a ese tipo de tecnología, lo cual es fundamental para la producción nacional. Ok. Y tercero, el beneficio de la innovación. Siempre un acuerdo comercial de este tipo, al permitir expandir la producción para un mercado tan grande, va a impulsar la inversión y la innovación. Va a ser atractivo invertir en el Ecuador para atender al mercado chino. Por ejemplo, sectores que están recién empezando, dando sus primeros pasitos en el Ecuador, la exportación de arándanos, exportación de aguacates, sectores que han transformado todo el norte del Perú y que en el Ecuador recién empiezan. Con este acuerdo se va a dar ese empujón que necesitan para poder atraer inversiones, atraer tecnología y de esa manera generar bienestar en la población ecuatoriana. En cuanto a lo segundo, Alberto, la reforma tributaria que todavía no está más que palabreada, porque todavía no la tenemos en concreto, se va a volver a poder deducir sobre 15.000, va a haber nuevamente cultura tributaria, ¿cómo la ves? Bueno, esa reforma tributaria fue un error, lo dije en su momento, Sí, señor. en una economía que recién estaba reactivándose, cargarle de más impuestos a los ciudadanos es quitarle el combustible que necesita, porque Sí, sí. significa menos dinero para consumir, menos dinero para ahorrar, menos dinero para invertir. Además, hay que estar muy claros, lo que sucede en un país con institucionalidad débil como el Ecuador es que cada reforma tributaria, lejos de solucionar el déficit fiscal, impulsa una nueva escalada del gasto. Entonces, la solución al déficit fiscal no viene por nuevas reformas tributarias. Hemos hecho infinidad y durante una época se hacían cada tres veces al año. No las reformas tributarias no son la solución porque elevan nuevamente el gasto. Ahora, hay que entender también que el hacer una reforma en este momento para corregir los errores que este mismo gobierno introdujo en materia tributaria tiene un costo fiscal importante y que el fisco está en una situación crítica. Los ingresos fiscales han caído, sobre todo por el lado petrolero, en este inicio de año. El déficit fiscal reapareció, hay un déficit de 800 millones de dólares. El año pasado, en los primeros 3 meses del año, había un superávit. Entonces, hay que estar muy claros que hay que también, en todas estas reformas hay que ser responsables. ¿Qué significa esto? No significa que no se hagan los correctivos, deben hacerse los correctivos, hay que darle un alivio a la clase media ecuatoriana, pero hay que ser responsables trabajando en donde se debe haber trabajado siempre, que es por el lado del gasto. Cualquier alivio que se quiera dar por el lado tributario tiene que ser compensado vía priorización de gasto. Eso es lo responsable. No podemos solo mirarla a una parte, olvidándonos que al final del día hay un problema por el lado del gasto que no ha sido enfrentado por este gobierno.
Sigue Ramiro Cepeda con Alberto Acosta aquí en I99, 98.9 en el programa Diálogo. Alberto, ¿cómo vas? Todo muy bien, Ramiro, un gusto. Bien, déjame ser abogado del diablo y vamos primero al tratado con China. Poner todos los huevos en una canasta tan grande es un riesgo muy alto. Y hemos visto que China sabe manejar bien su poder y sabe manejar bien sus cartas cuando tiene que apretar. ¿No crees que es un arma de doble filo que nos den todas esas prebendas y que después A, B o C nos dejen con la bata alzada y una infraestructura hecha para atender un mercado inmenso frente a las posibilidades de ¿qué digo yo? Que ya no se dé el acuerdo. Mira, definitivamente coincido en que hay que diversificar el riesgo en todas las áreas, incluyendo en materia comercial. Pero ¿cómo se diversifica el riesgo? El riesgo no se diversifica evitando grandes acuerdos comerciales. El riesgo se diversifica abriendo otros mercados. No podemos quedarnos contentos y decir, bueno, ya está la tarea cumplida con un acuerdo con China. Tenemos que seguir firmando acuerdos comerciales con otros países, seguir abriendo los mercados del mundo para el Ecuador. De esa manera diversificamos el riesgo. De esa manera eliminamos el riesgo que tú mencionas. El país tiene que llegar a un acuerdo con Corea del Sur. Ya está negociado, está cerrada la negociación. Es un acuerdo fundamental que va a beneficiar a cientos de miles de productores bananeros, camaroneros, entre otros. Tenemos que llegar a un acuerdo comercial con Canadá y así seguir abriendo mercados para que el día de mañana, debido a esa diversificación de mercados, se elimine el riesgo de que cualquier mercado, por importante que sea, quiera cambiar las condiciones. Además hay que estar muy claros que los acuerdos comerciales precisamente es ese marco que permite una estabilidad en la relación comercial. Estos acuerdos tienen que ir a sede constitucional antes de pasar al Congreso, a la Asamblea para su aprobación. Y va a haber mucha gente que no está de acuerdo porque hay voces que dicen que van a sucumbir sus negocios y probablemente hagan amicus curiae para ese tipo de resoluciones de la Corte Constitucional. Y después de eso a sede legislativa, y lo que estamos viendo, Alberto, es que en ninguno de los dos escenarios el gobierno la tiene favorable. En el primero, porque hemos visto que una Corte Constitucional va y baila solita, y en la Asamblea, ¿para qué te voy a decir? Entonces, cartas bajo la manga, ¿cómo se puede hacer? Bueno, aquí creo que está muy claro que aquí lo que está en juego no es la imagen del gobierno, o al menos es lo que no es lo que nos debe importar. Aquí lo que está en juego es el futuro de cientos de miles de pequeños productores y medianos productores, sobre todo del agro, que van a tener una cabida gigantesca. Entonces, cuando la Corte Constitucional o la Asamblea, en su conocido populismo político, quiera decir, no, el TLC con China no, porque es malo, porque es darle el gusto al gobierno, bueno, serán los productores de pitahaya quienes tendrán que recordarle el beneficio inmediato que tiene, qué significa en cuanto a empleos, esos miles de productores que existen en pitahaya, que van a poder acceder a ese mercado chino de manera inmediata sin aranceles. O esos cientos de miles de productores de banano que van a poder entrar finalmente al mercado chino. Entonces, aquí lo que está en juego es el trabajo y la producción de cientos de miles, sobre todo de agricultores ecuatorianos, que al final del día es lo que nos debe preocupar, y eso es lo que va a hacer que responda la Asamblea y la Corte Constitucional, porque van a tener que responder al sentir de los ciudadanos. Esto no es un tema del gobierno. Este no es ni un éxito ni un fracaso del gobierno, es un tema de los ciudadanos, de todos los ecuatorianos y especialmente de aquellos que han sido tradicionalmente más desventajados. El agro ecuatoriano tiene una gran oportunidad en este acuerdo comercial que no podemos desaprovechar y que yo estoy seguro que los mismos productores van a saber exigir en su momento si es del caso. Alberto, gracias por la entrevista. Queremos darte un abrazo a la distancia y pues obviamente tenerte próximamente aquí en I99. Muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Con esto, saludar también a Mauricio Antón, que ya se encuentra con nosotros, presidente de Ban Ecuador. Mauricio, perdón, Salem Antón. Sí, es Mauricio Salem Antón. Estoy como Diana también.